Variopinto 69. Un sitio para acoger la diversidad. De sensaciones. Sexo, mensaje erótico. Pues para mí mi cuerpo no es ningún trofeo. Lo disfruto. Solo he cumplido 3 de mis fantasías. Variopinto 69. Fíjate que esta rola me sonó muy queer, Rumi. Justamente, Rumi precioso. Me encanta que tienes ahí una sensibilidad en el oído que luego me cachas. Y es que esto que estábamos escuchando es Remedios, una rola de Mariqueer, que es una rola que escribió en sus años de prepa, imagínate. Y por ahí hay referencias con otros grupos que andan dando el rol con el rock y con lo alternativo, este rock pop alternativo, y pues nuestro amigue de allá del norte, Encanto Espinosa García, pues nos regaló esta fregonería, por así decirlo, musical sonora. Claro. Bueno, cuéntanos tú, Nat, ¿por qué exactamente esta rola y no otra? Pues es que andaba ñoñando por la vida, como ustedes bien sabrán, y haciendo una investigación para Variopinto me encontré con esto de la teoría queer. Yo sé que anteriormente hemos platicado sobre ello, pero como concepto está muy interesante porque creo que deberíamos de abordarlo en el podcast de alguna manera, no solo por lo mainstream. Cuéntame más, Nat, ¿en qué estás pensando? ¿Irte hasta Judith Butler, por ejemplo? O sea, fíjense que, obviamente a la gran Judith Butler no la podemos negar y tiene que ser una referencia obligada, pero estoy más hacia lo periférico. O sea, me quiero ir por la esquinita, por la orillita, darle la vuelta a lo céntrico que podría llegar a ser lo queer. Y entonces
encontré un término más contemporáneo que creo que también está siendo muy disidente, a lo mejor tú ya lo has escuchado, Rumi Sexólogue, sobre las sexualidades periféricas. ¿Las qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? Ay, Rumi, las sexualidades periféricas, Cris. Y podemos poner el hashtag tumbaburros, porque justamente, digamos, o sea, aparte que la periferia, o sea, lo que está en las orillas, pues significa que hay algo en el centro. En el centro está como lo normado, lo entre comillas normal, y en las periferias, pues está aquello que eso, ¿no? Escapa de lo normal, de lo socialmente esperado y aceptado. Entonces, por ejemplo, la diversidad sexual pudiera ser parte de las sexualidades periféricas, pero también otras prácticas como el BDSM o el sado, para quien todavía lo conoce así, o muchas otras prácticas. Digamos, estas que salen de lo vainilla, pues están por ahí. Pero a ver, Rumis, o sea, ¿nosotros estamos en el centro o estamos afuera? O sea, para entendernos mejor. Yo digo que afuera, pero mejor le pongamos atención a nuestra invitada, porque pues ella es la especialista, ¿verdad? Y entonces cualquier cosa que yo no entienda también yo les pregunto, entonces para ya empezar el podcast, muchachos. Órale, va. Ay, sí, porque esto, o sea, va a traer una terminología y así que a mí me ha costado mucho tiempo, pues, darle forma en mi cabeza. Ya están. Pues entonces empecemos la grabación del podcast sobre sexualidades periféricas en 3, 2, 1... Audio escuchas del espectro transparente disidente, acérquense porque hoy queremos salir del centro de nuestro ombligo, hecho departamento, y volteemos a mirar qué hay afuera, en las periferias, en todos los sentidos, pero sobre todo en las sexualidades mismas. Recuerden que no se conforman solamente por una orientación, sino en ocasiones como un posicionamiento sociopolítico que nos obliga a hacer conciencia, reconocer privilegios, deconstruirnos, en fin, y también de construir esos pactos sociales y todo aquello que implica, que no. Yo soy Natalia y me encuentro como siempre rete bien acompañada ahora sí de mi queridísimo Alex. Ya te extrañaba de este lado también. Ya sé, Rumi, ¿cómo estás? ¿Cómo está nuestro bello auditorio? Pues sí, justamente cuando hablas del privilegio creo que es lo que tiene que ver demasiado con el tema del día de hoy, así es que me imagino que va a tener mucha curiosidad la varioaudiencia, entonces escríbanos a través de nuestras redes sociales en el Instagram @variopinto.69 y en Facebook y en Twitter @variopinto69 o también mándanos el bonito WhatsApp al 55 12 33 29 15. A ver, Mana, pues hay muchas preguntas que tenemos para el tema de hoy, así es que ya cuéntanos quién va a venir a resolverlas todas. Hay muchas preguntas y pocas respuestas. No, ahora sí va a haber harta respuesta porque nos acompaña Ariadna Benavides, quien es psicóloga, psicoterapeuta, maestra en pedagogía, especialista en sexología educativa con énfasis en temas de género, comunicación y relaciones humanas. Así es que pásale a tu depa. Bienvenida, Ariadna, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme. Yo muy contenta de visitarles aquí en Deptoy, pero yo lo que escucho es que ustedes ya saben muchas cosas. No, hombre, si estamos aquí para aprender y queremos que nos ayudes empezando por esto, a desmenuzar las sexualidades periféricas, qué características, vaya, porque más que un término pensaría que es todo un concepto o incluso una posición política el ubicarse o no dentro de una periferia sexual en este caso. Así es, el término de sexualidades periféricas tiene bastante tiempo. Ese lo escribe en alguno de sus textos el mismísimo Michel Foucault, al cual tampoco podemos dejar de mencionar cuando mencionamos estos temas. Es decir, él lo escribe por allá de los años 70, imagínate. Y por supuesto que tiene que ver con lo queer, por supuesto que tiene que ver con estas prácticas disidentes. El ejemplo que ponen ustedes como de situarse en el centro o hacia afuera, creo que es bastante claro para quien nos puede escuchar. Pero bueno, ¿qué está en el centro, no? Y por ahí Alex decía esta cuestión de la norma, ¿no? Entonces pensemos en cómo nos pintan los medios, por ejemplo, el tipo de sexualidad esperada, el tipo de sexualidad deseable, lo que se ve bonito, lo que se ve bien. Entonces, si pensamos en eso,
Imaginemos cuando yo era pequeña, que bueno, yo soy mayor que ustedes, ¿verdad? Yo pertenezco a una generación previa. ¿Qué es lo que veía, no? Por ejemplo, en las caricaturas. Entonces veíamos a parejas solamente heterosexuales, ¿no? Todos los protagonistas de las caricaturas de mi época, bueno, incluso hasta dormían en camas separadas, ¿no? Si piensan los Picapiedra, Pedro y Viva dormían en camas separadas, ¿no? Y bueno, estaban casados y tenían sus hijitos, ¿no? Y si pensamos, no sé, en las telenovelas también de aquellas épocas, los años 70, bueno, desde que empezó la televisión, pues lo que vemos es una sexualidad heterosexual, parejas generalmente casadas, generalmente con hijos, y que además no tienen demostraciones de sexualidad en frente de otros, ¿no? Entonces también eso es algo como que está en el centro, es decir, es una sexualidad que no es visible, ¿no? Que además, si es que si acaso se ve algo, poco a poco se fue como mostrando más, eran prácticas, pues, decía hace ratito alguien el término vainilla, y a lo mejor alguien no sabe qué es vainilla, ¿no? Es decir, prácticas sexuales suaves, que no tienen aditamentos, que se hacen en la noche, ¿no? En lo oscurito, sin ruido. Este modelo de persona o de pareja que se espera es una pareja que sea más o menos de mi misma edad, que sea de mi misma clase social, ¿no? Porque, bueno, si bien las telenovelas nos planteaban a este cuento de María del Barrio y todo, pero era la excepción, y además ahí había transgresión, y por eso siempre estaban haciéndole la vida de cuadritos a esta mujer sufrida, ¿no? Porque estaba escalando en la sociedad, entonces eso tampoco se veía bien. Pocas veces hemos visto, aunque sí las hay, historias de amor y de pasión, sobre todo, en personas que no sean blancas, ¿no? O caucásicas. Tampoco hemos visto mucho de personas de la tercera edad. Eso también se ve feíto. Entonces, cuando ya tenemos cierta edad, nos vamos acercando acá a la parte de la tercera edad, ya estamos acercándonos a la orilla, porque entonces esa no es la sexualidad deseable, ¿no? La sexualidad deseable es aquella que se ve bien. Y bueno, a lo mejor sí tengo la edad, pero ¿qué tal que tengo unos kilos de más? Entonces también me veo medio feíta, o no estoy guapa o guapo o guape, como sea. Es decir, los feos tampoco tienen una sexualidad deseable. Entonces, como bien decías ahorita, Nat, ¿dónde estoy parado? Pues quién sabe, ¿no? O sea, ¿qué tan en el centro estoy? No es tan fácil. Es decir, no solo las que son las diversidades sexuales, como puede ser una preferencia homosexual, bisexual, pansexual, asexual, todas aquellas que puedan existir, están en la periferia. Es decir, siendo una mujer heterosexual, cisgénero, yo que me he vinculado con hombres mucho más jóvenes que yo, he tenido prácticas o estoy hacia la periferia, porque eso no es lo que se espera de mí, eso no era lo que se veía bien. Y además yo no me he casado, entonces tampoco es a lo que se espera. Yo no tengo hijos, entonces tampoco soy una mujer en la norma, ¿no? Entendiendo la norma como en esta curva, ¿no? En esta parte que donde está la mayoría de las personas. Hay otro término para hablar del centro que pensaríamos en la sexualidad institucional, ¿no? Es decir, es lo que está establecido, es esa norma que nos exige de alguna manera la sociedad, y que algo que es muy importante decirle a nuestra audiencia es que el no estar en la norma va a tener costos sociales, va a tener costos emocionales, porque la sociedad nos va a ir marcando, nos va a ir señalando. Nos los va a demandar. Bueno, eso sería lo de menos. Nos pueden asesinar si no pertenecemos a la comunidad de la sexualidad institucional. Como cuáles son como estas implicaciones de no estar en el centro, en la sexualidad institucional. No es tan sencillo estar en el centro, implica muchos costos, muchas renuncias, ¿no? A experimentar cosas nuevas, a expresar la sexualidad libremente, sobre todo en el caso de las mujeres. Entonces pensemos dentro de esta heterosexualidad, que es, digamos, lo que está todavía más aceptado y que está todavía legitimado y demás. Una mujer que expresa su sexualidad libremente y que tiene varias parejas, por ejemplo, pues va a tener un estigma. Entonces empezamos por ahí, ¿no? Por estas etiquetas, por este ataque verbal que le pueden hacer, e incluso dependiendo de los sectores, puede ser excluida de ciertos círculos, ¿no? Que no la inviten a ciertos lados, o una mujer que se divorcia, por ejemplo, quizá ya no pasa tanto, o a lo mejor en ciertos sectores todavía sí. Una mujer divorciada era muy mal vista, le dejaban de hablar,
¿no? O sea, ya no la invitaban a las reuniones familiares o incluso pues perdía sus bienes, sus derechos. Y si lo vemos como en el mundo de las diversidades, pues el no poder siquiera expresar y nombrar lo que yo quiero, lo que deseo, lo que me gusta, el tener que aparentar, porque tengo esa distancia entre lo que realmente soy y lo que tengo que mostrar porque así me lo exigen, pues es un costo emocional muy fuerte. Sabemos que las personas que viven en estas situaciones, la incidencia de depresión, de suicidios, es más alta que en personas que no han pasado por esta cuestión de estar en el closet. ¿Por qué tendría yo que estar dentro de un closet? O sea, ¿dónde echas lo que no quieres que se vea? Pues allá adentro, ¿no? Lo vas arrumbando. Entonces, imagínense lo simbólico que es eso. Es decir, estaba en el closet y tuve que salir, ¿no? Porque tenía que esconderme. Uh-huh. También pienso, Ariadna, en que hay incluso heteronormas dentro de las disidencias sexuales o de las diversidades que hemos conocido entre lo LGBT y más. ¿Qué decir también sobre ello? Claro, qué bueno que lo dices, porque al final de cuentas, o sea, todas y todas, todes somos personas que hemos ido absorbiendo estos mensajes, estos ideales que se van presentando ahí, entonces de alguna manera lo tengo interiorizado, ¿no? Está, decimos por ahí, tomando algunas teorías sociológicas, sedimentado, ¿no? O sea, que se fue así hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo, y hasta que no lo revuelva y lo saque, pues se va a quedar ahí. Entonces, efectivamente, ¿no? Estos mandatos heteronormados se reproducen, y como lo podemos ver, no es todos los casos, por supuesto, pero hay parejas homosexuales donde una persona asume un rol entre comillas masculino y la otra el femenino, ¿no? O donde se dice así, o sea, como también desde esta parte simbólica y de lenguaje. O sea, bueno, ¿ustedes quién es la mujer, no? O sea, se habla de esa manera, así como si fuera lo mismo, pues. Y que además creo que además también, no solo en el discurso, sino en la práctica, también se van reproduciendo estas cuestiones que al final son ejercicios de violencia. Conocía yo una pareja homosexual donde uno de ellos se quedaba en casa cuidando a unos niños que adoptó la pareja, y entonces platicando con él era como una queja de toda la carga, por ejemplo, del quehacer de la casa y lo que le había implicado dejar el trabajo y los niños. Y cuando yo lo escuchaba, decía, es que este es el mismo discurso de una ama de casa, una mujer en una relación heterosexual. Eso quiere decir que estas cuestiones no tienen que ver con la preferencia, sino con este sistema de heteronorma patriarcal que se reproduce, no importa el tipo de preferencia y de relación que sea. Al final de cuentas, una persona que tiene que asumir una carga de crianza y otra que sale a hacer la parte de proveedor, pues reproduce ese mismo sistema. Y pienso también, por ejemplo, en las transversalidades que tienen que ver con clase, con circunstancias socioculturales, socioeconómicas, etcétera, Ariadna, que también juegan un papel importante cuando hablamos de las sexualidades periféricas, y pensándolo también desde la necesidad de reconocer unos u otros privilegios, ¿no? Entonces, ¿qué decir al respecto? Claro, y esto es un tema que está desde hace algunos años a partir de los feminismos decoloniales, ¿no? Esta cuestión de la interseccionalidad, lo que empezaron a poner sobre la mesa el hecho de decir, ok, sí, hay una problemática común, por ejemplo, en el caso de las mujeres, o puede ser una problemática común en el caso de personas homosexuales, pero no es lo mismo ser un homosexual blanco, de clase burguesa alta de Manhattan, a ser una persona homosexual indígena de la Sierra de Oaxaca, ¿no? O sea, esa condición geográfica, esa condición económica añade complejidad a la circunstancia de la persona. Esto se ha criticado, sobre todo desde los grupos pues activistas, ¿no? Desde la propia gente, porque la academia también tiene un privilegio, y entonces también hemos pecado los académicos, ¿no? De no voltear a ver otras realidades y solo quedarnos como en una parte. ¿Y qué tiene que ver con esto? O sea, ¿cómo sé que es un privilegio cuando no me doy cuenta de algo que estoy haciendo, ¿no? O sea, cuando lo que para el otro es algo que le cuesta mucho trabajo y para mí es como algo que ya doy por hecho, ¿no? Eso es un privilegio. Y mientras más sí se va interseccionando y mientras más color tiene nuestra piel,
pues va haciendo más compleja toda la circunstancia. Claro, yo te pregunto, tú como estudiosa de las sexualidades periféricas, ¿tú consideras que es un enfoque, que es un concepto, que es una categoría? ¿Y cuál es la utilidad de este nombre de sexualidades periféricas? Bueno, el término es un concepto académico, o sea, sexualidades periféricas es un concepto académico. Igual la cuestión de la teoría queer es una cuestión académica que trata de explicar un fenómeno social. Es decir, los fenómenos sociales van más rápido que la academia, ¿no? Y entonces creo que más bien habría como que hacerlo al revés, es decir, cuáles serían los fenómenos o cuáles son las conductas, los grupos, que de la realidad está moviéndose, que puede ser todas las que dijiste, ¿no? Y que entonces la academia le empieza a dar un nombre y dice, mira, esto le vamos a llamar de esta manera, o tomamos ese nombre de la propia gente, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en toda la cuestión trans, pues todos estos términos de agender y bigender y si el cross no sé qué y tal, parte de las propias personas, ¿no? Entonces, creo que ya cuando se empiezan a organizar y cuando empiezan a armar colectivos que tienen una intencionalidad de política pública, entonces ya se vuelven como movimientos sociales. O sea, toda esta cuestión de la lucha para, por ejemplo, que se acepte el cambiar el nombre, partió de la calle, partió del activismo, no de la academia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sexualidades periféricas, estamos describiendo académicamente muchos fenómenos sociales que están pasando al mismo tiempo, ¿no? Desde la parte de la preferencia, como puede ser lo asexual o pansexual o demisexual, que son términos que surgieron de la gente, como el fenómeno trans, como el fenómeno o la comunidad intersex, que es otro tema completamente distinto y muy amplio. También es, por ejemplo, personas con discapacidad, ¿no? O sea, también las personas con discapacidad tienen sexualidad, pero también está negada. Entonces, cuando se expresa, cuando se manifiesta, también entraría en la periferia, porque no es lo esperado, porque no es lo que se ve lindo. Sexualidad periférica es todo aquello que no corresponde a este modelo arcaico, rígido, heterosexual, blanco, capitalista, burgués, joven, bello y sabroso. Lo que sí ha estado bien sabroso ha sido la conversación contigo, Ariadna. Ay, gracias. Ha sido un agasajazo. Déjanos tus redes antes de que te nos vayas, por favor. Todos los proyectos que andes. Claro, estoy en Facebook como ariadnabenavides.com, todo con minúsculas, todo seguido. En Instagram también como Ariadna Benavides, también con minúsculas, todo seguido. Y bueno, pues ahí andamos publicando cositas, compartimos información. Y bueno, también por ahí, si quien quiere estudiar estos temas, pues los invitamos allá al IMESEX para que les demos unas clases más profundas. Pues nuevamente, muchísimas gracias, Ariadna. Te mandamos un abrazo, la invitación para que estos micrófonos también te vuelvan a recibir cuando gustes. Mientras tanto, nosotros les recordamos también a nuestro auditorio que pueden seguirnos y también contactar con Ariadna, porque ahí vamos a estar posteando sus redes a través de Instagram en @variopinto.69. También nos encuentran en Facebook y Twitter como @variopinto69 sin el puntito. Pero ya, vámonos, Alex, porque si no, el tiempo apremia. Sí, es que yo creo que, o sea, yo sí me quedo con esta como inquietud sobre si también de pronto estar en la periferia o sea, pero como pues vivirlo libre, igual como que eso, ¿no? Te hace sentirte más contente, aunque muchas veces es todo lo contrario, pues, ¿no? O sea, porque justamente renuncias a todos estos privilegios consciente o inconscientemente, voluntariamente o no. Y también pensar en que siempre habrá un privilegio del cual tú goces más que del otro y no se trata necesariamente de renunciar a ellos per se, sino del reconocerlos y intentar, como hemos dicho aquí, ponerlos a disposición para que cada vez tengamos relaciones muchísimo más equitativas, con más paridad, en fin. Entonces pienso cómo la periferia está en todas las diversidades como seres humanos, ¿no? Ay, ya sé, y para seguir abordando este temazo que creo que nos deja mucho que pensar, les quiero dejar caer un roperazo. Es de Mari José, quien pertenece al Escuadrón 421, es una compañeroa trans,
de una comunidad indígena. Es decir, ya cuántos cruces no hay en todo esto que les estoy compartiendo. Y, o sea, eso, como que rompe con un montón de reglas de este sistema, ¿no? De lo institucional. Échale, mana. Y además me gusta cómo habla sobre lo de compañeroa, precisamente porque dice que con ese término se siente contenta, halagada, respetada la persona, y porque compañeroa para Marijose abarca muchas cosas, que le abraza, y entonces esa palabra es la que manejan hacia el interior del grupo. Ay, sí, sí, cuando una persona respeta cómo quieres que te nombren es tan fácil y le causas tanta felicidad a la gente que pues no hay nada más, ¿no?, que hacer. Pues ahí les va. Pues yo me di cuenta igual como a los 5 años, porque aún no entraba en la primaria. A esa edad me di cuenta de que yo era una persona diferente de los demás. Empecé a descubrir de que yo era una niña, no me sentía conforme con el cuerpo que yo tenía, porque empecé a ver que me gustaban más los juegos de niñas, los juguetes de niñas. Esta persona es Marijose, tojolabal y zapatista, integrante del Escuadrón 421 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Compartió recientemente su historia ante colectivos activistas en Zúrich, Suiza. Poco a poco fui empezando a hacer unos cambios en mi persona. Eso llevó a que perdiera yo amigos cuando empezaron a decir que tú eres puto, tú eres mambo. Me decían, ¿sabes qué? No quiero amigos así. Pero ya en ese tiempo yo ya empecé a participar en el movimiento zapatista, talleres de educación, porque empecé a trabajar en eso. Entonces ahí fui viendo de que los compañeros zapatistas no discriminaban a nadie, aunque ya algunos empezaron a preguntar de que si soy así, pero yo ocultaba eso, pero escuchaba su respuesta y decían que no discriminan, que no humillan a la gente que son así, que porque la lucha no distingue religión, sexo, colores, que lo que importa es ganas de luchar, ganas de crecer en el movimiento, de ocupar cargos, porque la lucha así lo pide, porque en ese lugar me sentía yo segura. Las sexualidades periféricas son todas aquellas que se alejan del círculo imaginario de la sexualidad normal, entre comillas, y que ejercen su derecho a proclamar su existencia. Tuve que luchar por mucho tiempo. Tuve que hacer una propia lucha contra mi cuerpo, porque esa es una resistencia también que uno crea en uno mismo. Empecé a crecer, empecé a resistir contra mí mismo, a luchar contra ese cuerpo que me hacía incómodo. Para llegar hasta donde estoy ahora, empecé a pensar, ¿soy gay? ¿O soy trans? ¿O soy travesti? Empecé a ver en internet que hay muchos tipos de géneros. Entonces estaba confundida qué es lo que realmente quería yo ser. Pero nunca pensé hormonizarme. No quiero eso. Quiero estar como soy. Y el que me va a querer como soy. Me quedo así y a ver qué pasa. Las disidencias sexuales, también a través de la resignificación del insulto, han conseguido reafirmar que la opción sexual distinta es un derecho humano. Yo soy así como ustedes lo dicen, que soy puto, que soy maricón. Sí, lo acepto. ¿Y cuál es el problema? Es mi vida, no es su vida. Vean por su familia, vean por sus hijos si los tienen. No se fijen en la vida de la gente. Para el sistema patriarcal somos unos enfermos de mentes. Para borrar eso, hasta ha creado hospitales en donde puedas hacer reasignación de género y todo eso. El mundo capitalista solo quiere ver macho y hembra. Los zapatistas, las zapatistas nos iban a visitar para compartir nuestros dolores, nuestras rabias, nuestras luchas. Como nos ha nombrado el sistema capitalista, transexuales, bisexuales, heterosexuales, gay, lesbianas. Para nosotros, como zapatistas, esa palabra es como una discriminación a esas personas. Por eso nosotros como zapatistas agarramos la palabra compañeroa.
Temas como dejar ser, el derecho al amor y los roles sociales son parte de las vivencias de las personas que conforman las llamadas sociedades y sexualidades periféricas que viven las consecuencias de un sistema social basado en la separación de las personas y no en lo que las hace comunes. Porque compañero es una palabra en donde te incluye como eres, si eres lesbiana, si eres gay, si eres trans, todo abarca en una sola palabra. A mí cuando me dicen los compas, compañero Marijose, me siento halagada, me siento contenta, como que me abraza. Por estas venas también corren sangre roja, igual que la de ustedes, igual que de todo mundo. El pueblo unido jamás será vencido. Gracias, compañeros y compañeras, hermanos y hermanoas. Variopinto 69. Gracias por acompañarnos en el departamento de Variopinto 69. Se despiden tus roomies de confianza, Jesús Pelayo, Juan Ramírez, Mónica Salcedo, Natalia Luna, Víctor Castellanos y los vecinos bulleristas, Luis Luna, Antonio Fernández y Arturo Mendoza. ¿Puedo pasar? Y la casera Lourdes Mugenburg.